¿Cómo? Falta Román para la clase. Que me adelantaste, ya estaba pensando y llorando al Señor, ya me lo puso, pero no lo agarres de sorpresa. Créanme que no te lo reveló carne ni sangre. No, yo digo. le digo, Que yo digo para, o sea, para que vaya, para que se aprenda el versículo. Que se vaya con los niños. Sí. No sabe, hermano, que algo que el Señor me habló hace mucho tiempo y dijo: todo el que quiera predicar tiene que saber enseñar a los niños. Y sabe que todos los predicadores que se levantaron en la iglesia del Paso, todas predicaban con los niños. Allí te desarrollas a otro nivel, porque a veces enseñar a un adulto es como enseñar a un niño. Es peor. No, hermana. Es forma de hablar. No. Es una bendición, hermana. A veces parece que no hemos aprendido nada. El poder de la lengua es una bendición enseñar a los niños. Tenemos que ver las cosas como las ve el Señor. Aún así es una bendición. Imagínense, así lo diría yo. No, aunque me saquen canas blancas, aunque los amo, me entrego y luego se dan la vuelta y se van. Aún así jamás voy a decir, siempre voy a hablar lo que va a hablar el Señor. Porque debemos de verdad aprender lo que dice la palabra, que tenemos vida y muerte. ¿Están donde? En la boca. Perdónenme que lo diga, pero es que si se habla así en público, pues lo tengo que decir en público. No es para hacerla sentir mal, es porque tenemos gente nueva y hay que enseñar lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y le dice que hay poder en la boca. Yo tengo poder para cambiar situaciones. Amo a los niños, enseñar niños. Yo si no tuviera que me rotaría con las maestras. ¿Sabe que una vez el Señor me dijo, vete con los niños? Y yo dije, no, es bien duro, difícil, tan terrible. Y pasó el tiempo y un día me dijo el pastor, doña Silvia, era hondureño, doña Silvia, vaya allá con tío Juan, eran los maestros, les decían tíos, y dígale no sé qué. Y yo, ok, pastor, ahí voy. Y le digo, tío Juan, dice el pastor, tarara. Y me doy la vuelta y amiga y me dice, chaparrita. Y yo, sí, tío Juan, tú sabes que el Señor te está llamando con los niños. Yo, me eché a correr bromeando, me eché a correr. Pero le digo una cosa, algo he aprendido, que donde pone el ojo el Señor, pone la bala. Cuando Dios tiene un propósito, no te suelta. Y me fue hablando hasta que dije, heme aquí, Señor. Y cuando empecé a trabajar con los niños, amaba trabajar. Eso sí, yo tomaba, como ahora me preparo para predicar, me preparaba con los niños, porque yo sentía que en ese momento yo era su pastora. Y le digo una cosa, hasta los niños eran liberados. Cuando uno va con la palabra, el poder de Dios, llenos del Espíritu Santo y el amor del Señor, Él te usa con poder donde tú vayas. Donde usted vaya, la unción. Acuérdense esto, mis hermanos, cada uno de ustedes son portadores de la unción. ¿Qué es la unción? El poder. Pero tienes que creerlo. Tiene que creer que cada uno de ustedes son portadores del poder del Señor. Mire, y voy a, antes de entrar, porque esto es bueno, esto es enseñanza. Cuando decimos que somos bendición, somos bendecidos para bendecir a otros, quiero enseñarte algo que va relacionado con lo que vamos a aprender hoy. ¿Cuántos, y si no se han dado cuenta, pongan atención? Cuando usted llega a un restaurante que está vacío, a lo mejor no se ha dado cuenta, yo siempre observo, estaba vacío, llegamos nosotros y al ratito ya está lleno. Yo no sé si lo han notado, porque la bendición nos tiene que seguir. Porque la unción del Señor, si eres lleno, lees, cree lo que lees. Porque a veces hay dos opciones: leo, pero me entra por aquí como a los niños y me sale por acá. Y sigo hablando como niño. ¿No dice la Biblia que cuando empezamos en Cristo hablamos qué? Como niños, actuamos como niños, pensamos como niños, sentimos como niños, pero después ya debemos de ser niños más grandes. ¿Y cómo
tú has creído por tu forma de actuar, pero el principal fruto es cómo hablamos. Cuando yo era un bebé, ¿cómo hablaba Eren cuando llegó? Y no le entendíamos, ¿sí o no? Y ahora que está creciendo, empezamos a entender, ya habla más. Es lo mismo con el Señor, voy a hablar más la palabra. Y cuando la palabra sale de mi boca, ahora dice mamá, pastora, abuelita, abuelito, quiero leche. Antes no entendíamos, ¿sí o no? Y su comportamiento debe de ir madurando, ¿verdad que sí? Así son las cosas con el Señor. Y en ese proceso nos gozamos, hermanos. Dios, mi Jesús, no es religión. Él es gozo, dice su palabra. Él es amor. No venimos aquí porque de nada me sirve tenerlos como soldaditos así y siéntense, párense. Si cuando usted se va como vino y vuelve como se fue y se fue como vino, ¿sí o no? Porque va viendo cambios en cada uno de nosotros. Yo le decía ayer o hoy al Señor, con situaciones que a veces pasan en la iglesia, con familias, pruebas. Usted no sabe, Dios me ha estado trabajando a mí también. Y yo le decía, Señor, gracias por los procesos, porque yo también estoy aprendiendo. Estás trabajando. Mire, yo sé, yo veo situaciones. Antes, cuando pasaba algo, yo me preocupaba un poco más y sufría con la gente. Ahora ya no, digo, Señor, tú eres Dios, están en tus manos, porque aprendí que no los cargo yo, los carga el Señor. Es otro nivel ministerial. Y yo veo y cómo hablo diferente, me muevo diferente detrás de cámaras, pero yo veo aún los procesos y los cambios en mi vida. La pastora no está exenta de pruebas y de aprendizajes. Aprendemos, pero debe de haber fruto de crecimiento en nosotros. Y esto es para todos, porque por lo que voy a enseñar, hermanos, eso de Eliseas está buenísima, las historias. Y hoy vamos a ver, quiero invitarlo, porque eso es lo que no se preocupe, en todos los niveles de repente vamos a flaquear, así que no se sienta mal. Usted no me ha visto en lo secreto, yo también he flaqueado un poco, pero no me quedo en esa flacación. Flaqueza, ¿me entiende? Sí me entiende lo que digo, ¿verdad? Yo también he flaqueado un poco, no solo les sucede a ustedes, pero allí yo misma me tengo que ministrar y digo, órale, yo me hablo así, vive lo que predicas. Y yo misma me pastoreo, y no como usted trato de pastorearlo con mucho amor. Yo sí me hablo y yo me digo, órale, levántate, vive lo que predicas. Yo me hablo así y yo, uy, sí es cierto, ¿verdad? Es como que yo me hablo y yo me respondo y yo misma me animo, porque yo no puedo. Si usted me va flaqueando, todo el mundo va a decir, si la pastora está débil, ¿quién me va a ayudar? Y aquí no chapulín colorado que diga, ahora yo te ayudaré. No, pero yo misma me hablo, me levanto y siempre viene la paz y vemos la mano del Señor. Y yo me acuerdo que una vez yo flaqueaba un poco porque ya venía el fin de mes y no había entrado casi para pagar la renta. Y yo decía, Señor, ¿y mi carne? Y ya cuando la última semana entró lo que no había entrado todo el mes. Lo que usted tiene que saber, hermanos, que a veces Dios nos ayuda porque no hemos pasado la prueba en ese nivel de fe, y nos permite vivir cosas para fortalecernos en la fe, no para que bajemos, sino para que subamos. Y al final, ¡pum!, que entra todo y que pago la renta. Y yo sabía que no me fallarías, y luego yo me río sola y digo, cállate, hipócrita, porque bien que sí te preocupaste, ¿verdad? Un poco, pero te preocupaste y estaba así como Cantinflas, sí, no, sí, ¿y qué tal si no? A todos nos pasa, pero no nos quedemos ahí. Todo es temporal, la prueba es temporal, las preocupaciones tienen que ser mucho más temporales. Recordar lo que dice su palabra. ¿Por qué? Lo mismo le pasó a Elías. ¿Recuerdan la semana pasada? Hasta entró en depresión. Por eso a mí no me apura que tú flaquees. Lo
lo que me apura es que te vayas a quedar en ese flaqueo, en ese hoyo, en esa cueva, ¿se acuerda? Ahí tuvo que venir el Señor a sacarlo de ahí. Y Dios va a usar siervos, un hermano, alguien para sacarte de cualquier lugar y cualquier cueva en la que te encuentres, que no ha permitido que tú avances, que hagas algo en esta vida, que vivas a la plenitud de la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muchas veces es la conformidad, puede ser el temor a emprender, puede ser algo que Dios quiere entrar a tu cueva y desde las raíces sacar todo, porque muchos traemos cosas, maldiciones generacionales de nuestros antepasados, y Dios tiene que permitir que pasemos por el fuego para acercarnos más a Él. Y el fuego que atravesamos, hermanos, solo tiene que servir para acercarnos más al Señor, porque es en las pruebas que más oramos, más buscamos, porque somos cabeza dura, porque no soltamos el celular, la internet, la televisión, los jueguitos y todo eso, hasta que viene la guerra. Y mucha gente a veces se preguntan y no entienden qué está pasando. Claro, yo le voy a decir, yo sé cuando viene una prueba, pero también sé que me descuidé, porque aquí en este equipo somos dos, Dios, Jesús y yo. Y cuando algo me sale mal, ¿usted cree que yo puedo mirar para arriba y decir, fuiste tú o yo? Automáticamente volteo y la flecha se regresa y dice, aquí el que la regó fui Silvia Luis, porque Él es perfecto. Amén. Amén. Y vamos a ver por qué esto del profeta Elías me encanta. Y quiero que abra su Biblia y acompáñeme en este viaje. Porque a poco no, hermanos, cuando leemos la Biblia, es como entrar en un viaje, porque aunque vamos leyendo, te lo vas imaginando en la mente. Amén. Y vamos a ver que el propósito de que todo quedara escrito, aún en el Viejo Testamento, es para ayudarnos a nosotros en estos tiempos. Porque Silvia Luis necesita, porque Silvia Luis la riega mucho a veces. Yo le digo al Señor, tu hija la riega un montón, Señor, así es que cúbreme la espalda. Yo, una de mis debilidades es que soy muy olvidadiza en ciertas cosas. Si no fuera por la gracia y el amor de Dios, ya hubiera quemado la casa bueno, que no vea esta predicación. Y le voy a contar cómo hasta en nuestras tonterías el Señor nos cuida. Usted sabe que yo siempre tengo un testimonio. Me fui, estaba apagado. Me fui el martes al Paso porque fue día de veteranos, y como sabe usted que el día de veteranos a Olive Garden, el italiano, a Applebee's y muchos otros restaurantes grandes dan comidas gratis a los veteranos. Y mi amiga Rachel, la que nos sembró estas sillas, la bocina, sin que yo se lo pidiera, yo se lo pedía al Señor y a los agentes. El lunes me dijo, vente, vamos a comer tú y otras amigas veteranas. Al mediodía nos reunimos en Applebee's. Yo había hecho una sopa de verduras que me encanta. Y ya había planeado tempranito, dije, me echo una sopita rápido, la voy a hervir para que no se vaya a echar a perder, calentarla. Hermanos, calenté la sopa y yo en mi mente pensé que la apagué, pero solo lo moví a lo más bajito. Fui, me arreglé, yo estaba segura en mi mente, yo la apagué. Me fui a almorzar con mis amigas, me dice mi amiga, no te vayas, quédate hasta mañana. Es más, como fue a mediodía, a la noche vamos a cenar a Olive Garden. Almorzamos bien rico en Applebee's. Yo nunca he comido 2 veces en día de veteranos, siempre como a las 2 y ya. Pues dije, sí, pues es gratis, nos honra. Y ándale, mañana hay un bazar a las 10 de la mañana, quédate. Ay, me convenció, ¿no? Yo no iba preparada, pero escucha esto, hermano. A mí se me olvidó. Yo dije, pues me había llevado mis cosas para estudiar. De ahí nos fuimos a su casa. En la noche le hablé a Cristal, de Cristal y Wendy,
y nos fuimos y nos reunimos en Olive Garden, cenamos. Me quedo a dormir en su casa, ella me compró, me dijo que mi regalo de Navidad, un suéter nuevo para el otro día. Y total, al otro día, hermano, nos fuimos al bazar, que es cuando nos dieron la calabaza. De allí todavía me despido como a la 1, voy a la casa de Cristal a recoger mi correo. El chiste es que, hermano, para hacerle la historia corta, llegué a mi casa a las 5 de la tarde al día siguiente. Y entro yo ya como que cuando cocino, que huele rico, y dije, oye, comida, pero ¿cómo si? Y ya me doy la vuelta, entro, hermanos, me quedé aterrorizada cuando voy viendo que la olla de la sopa se había quedado prendida desde como las 9 de la mañana de un día antes, y eran las 5 de la tarde del otro día, 5 y algo. Cuando yo vi esa cacerola, hermanos, solo estaba negra de abajo, nada más. Era para que esa olla hubiera explotado algo. O sea, usted deje una olla prendida 2 días. Allí, hermanos, cuando yo vi la olla nomás negra de abajo, dije, se llama para la basura. Dije, le voy a dar una buena tallada y la reviso. Pues, dije, al a la basura. Pero, hermanos, yo le pagué, y ¿sabe qué hice? Me arrodillé y le dije, gracias, Señor. Gracias, aunque no lo merezco a lo mejor. No, sí lo merecemos los hijos de Dios, su cuidado. Yo no le dije gracias. Se me salieron las lágrimas y le dije, gracias porque nuevamente puedo ver tu cuidado sobre mi vida. Y nada más olía comida, así hasta rico. Y dije, verdaderamente, que cuando estamos con Él, aun cuando no nos damos cuenta, Él nos cuida. Dice, antes de que tú me pidas, yo ya sé de lo que tienes necesidad. Dile a tu alma, ¿por qué te afliges, alma mía? No dice así la Biblia. El salmista le dijo, ¿por qué te afliges, alma mía? Yo así me digo cuando me quiero afligir, me obligo a creer y digo, sí, cierto, y digo, si me preocupo, le quito mi problema de las manos del Señor. Y mire, porque he aprendido que aún cuando no le pedimos, cuando hacemos tonterías, Él nos cuida. Y te lo voy a probar ahorita. La diferencia cuando uno se equivoca y la diferencia cuando Él nos manda. ¿Se acuerda usted que en la historia pasada vimos cómo Elías salió corriendo porque una bruja le mandó un mensaje, te voy a matar? Él agarró y salió, pero como cohete, y se fue todo un día de camino, ¿sí o no? Y aún ahí en el río, debajo del árbol donde estaba, quiso el Señor, ¿no le mandó un ángel para alimentarlo? Vamos a ver cuándo es la voluntad de Dios que tú vayas a un lugar. Vamos al capítulo 17. Porque quiero que veas un tremendo ciervazo y que tú vayas viendo la diferencia. Lo que hace la diferencia cuando estás en Cristo, cuando te equivocas o cuando Él te envía. Amén. Estamos en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Si quieres, préstale tu Biblia a él, que tú escuchas, alguien que tú ya la ha leído antes. Estamos ahí. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el 17. Entonces, lee conmigo. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab. ¿Quién era Acab? El rey de los hebreos. Amén. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá. ¿Se acuerda que habían cerrado los cielos? Es que esto sucedió antes. Amén. Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo cerró? Y después vimos cómo oró y volvió a llover la semana pasada, ¿sí? ¿Recuerdan? Amén. Que él oró
¿verdad? Y le dijo al rey Acab, vete para tu casa antes de que te atore la lluvia, ¿verdad? Pero aquí es donde él había cerrado los cielos. Escucha, tremendo, porque acá todo lo que aprendimos y cómo la bruja, el Jezabel le dice, te voy a matar, y salió corriendo. ¿Cuál es tu Jezabel? ¿Qué Jezabel te ha amenazado? Que no vas a poder, que nunca lo vas a dejar. ¿Cuál es tu Jezabel que te dice, te voy a matar? La duda, el temor, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción. ¿Cuál es tu Jezabel que te ha dicho, nunca vas a hacer nada? Te vas a morir de esa manera. ¿Cuál es tu Jezabel que te ha amenazado? ¿Cuál es? Y dice, y sigamos leyendo. Por su palabra vemos que cerró los cielos. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete, ¿dónde? Al oriente, y escóndete. Ahora sí él lo mandó, amén, en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado ¿a quién? A los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y dice, y los cuervos que le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Dios había cerrado los cielos a través de él, pero esa palabra ahora lo está alcanzando también a él, porque no hay agua en la tierra, se le secó el río de donde él tomaba agua. Pero eso no es lo importante, porque cuando Dios está en control de tu vida, Él ve cómo le hace, Él te provee. Pero algo que quiero que veamos aquí, hermanos, ese Elías que vimos cómo, y más adelante usted va a leer cómo dice que Jezabel mataba a los siervos de Jehová. Ahora le sorprende por qué Elías tuvo que hacer con los sacerdotes de Baales. ¿Por qué? Porque habían contaminado el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se había alejado del Dios Todopoderoso y comenzaron a adorar Baales. Una de las religiones que fue por muchos años la que controlaba a México. Aún la gente se han alejado de su religión, que no tenían una relación con el Señor, pero tenían una religión que por temor, por lo menos por temor, no hacían otras cosas. Pero ahora, ¿cuántos van a esa iglesia que hay religión, pero en lo oculto adoran a la Santa Muerte? Yo vi un video, al principio pensé que estaba orando la señora, cuando dijo, madrecita linda, Santa Muerte. Alguien se le había muerto y estaba enviando a su ser querido a la luz y manos de la Santa Muerte. Mira, hermano, yo me cambié, me salieron las lágrimas y dije, ¿cuánta gente hay engañada? Cuando la Biblia dice que Jesucristo es la luz del mundo, lo hemos visto, lo hemos comprobado. Vemos la mano del Señor en nuestra vida. Y yo te digo una cosa, la muerte, ¿qué te puede dar si es muerte? Su naturaleza es muerte. La naturaleza, la esencia de la muerte es muerte. Si es muerte, ¿cómo puedes creer que la muerte te va a dar vida? No tiene sentido, lógica. Es ignorante creer que la muerte te va a dar vida, cuando la palabra de Dios nos enseña que murió uno para que yo y aquellos que aceptamos eso, la muerte de Jesús, podamos tener ¿qué? Vida.
y vida en abundancia. Me dio tanto dolor porque dije, se está volviendo muy popular. La gente le ora a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. La Biblia dice que un hombre vino a Jesús y le dijo, Señor bueno, y él dijo, no, bueno solamente uno, y es mi Padre. Él es bueno, el que entregó a su único hijo a morir por los pecados del mundo, para que el mundo tenga vida. ¿Está conmigo? Y dice, vino palabra de Dios a él diciendo, a ver de verdad, y quedamos que ya en el 7 venían los cuervos y le dijo, pasados algunos días, ¿verdad? Se le secó el arroyo y no había llovido sobre la tierra. Y en el 8 vino luego a él que palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a dónde, a Zarepa de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado, escucha, esto está buenísimo, yo he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Yo no sé usted, pero yo me imagino que Elías en ese momento dijo, gloria a Dios, se acabó el agua aquí, pero como Dios dice la palabra, nunca te va a dejar ni nunca te abandonará, porque Él es Jehová que Shama. Y eso significa Shama, el Dios que nunca te dejará y nunca te abandonará. Hermanos, cuando Dios le dice al profeta Elías, vete a Zarepa, allá con la viuda de Zarepa, yo ya le di la orden que te, ¿qué? Que te sustente. Yo hubiera dicho, ¡yuhu! Yo creo que me lleva una señora bien pesuda, ¿sí o no? Me lleva una mujer con mucha lana, porque si me vas a mantener, a sustentar, pues es porque tiene suficientes, mínimo suficiente, amén. ¿Sí o no? Tiene, porque primero tiene que tener para ella, para ti, para poder darle a otro, ¿sí o no? Él ha de haber pensado, esa mujer ha de estar muy bien económicamente, ¿no pensarías eso? Si viene el Señor y te dice, vete para la colonia Lindavista, porque ahí tengo a alguien que te va a sustentar, tú pensarías, pues es alguien que puede, ¿verdad? Sustentarme, ¿sí o no? Pero ¿cuántos hemos entendido que Dios no piensa como piensa el hombre? Que Dios no hace como el hombre haría. Yo estoy seguro que Elías pensó, es alguien que puede. Como cuando Eliseo pasó y le hicieron su cuartito cuando pasaba ya por la casa de la familia aquella, ¿verdad? Otra historia. Seguro que él se fue, él se debe haber ido bien confiado. Voy a estar bien, porque si el Señor dijo que esa mujer me va a sustentar, es porque puede. Pero algo que tenemos que aprender, hermanos, que Dios no hace las cosas como creemos que las debe de hacer. Y cuando no las hace, nos enojamos, nos frustramos, cuestionamos o nos roba la fe. Porque nosotros humanamente esperamos que Dios obre de una manera. Sí o no, a veces nos pasa a todos, pero tenemos que aprender que Dios no obra como el hombre. Y le doy gracias a Dios que yo y usted no somos Dios. Ya hubiéramos cortado cabezas, ya estuvieron ahí tiradas al lado del camino. Porque si yo fuera Dios, ¿sí o no? ¿Por qué nos frustramos? En lugar de fortalecer la fe, quisiéramos cortar cabezas. En lugar de fortalecernos en la situación, quisiéramos una varita mágica de ti, Marín, cucucú. ¿Sí o no? No soy la única que le pasa eso. Entonces, hermanos,
tenemos que aprender que Dios no hace como tú crees que Él tiene que hacer. Él no obra como tú crees que Él tiene que obrar. A veces no entendemos las situaciones, pero yo le voy a decir, a mí qué me importa cómo lo va a hacer, cuándo y dónde. A veces Dios lo revela y a veces no. Porque cuando no revela es porque Él quiere que creamos en el proceso. Sigamos leyendo, oh sorpresa. Dice que le ordenó guardar a una mujer viuda que le sustente, versículo 10. Vamos a leer. Entonces él se levantó y se fue ¿a dónde? A Zarepa. Y cuando llegó ahí a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo ¿qué? Leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Él como profeta, como Dios, cuando Dios te manda a un lugar, tú sabes dónde, cuándo y con quién. Yo he tenido órdenes del Señor de hacer algo y cuando llego ahí, Señor, ¿a quién, a dónde? Y estoy orando y Él te muestra, lo ha hecho conmigo. Y él supo, cuando la vio, le dijo: tráeme un vaso de agua. Y he aquí una mujer viuda que estaba ahí, ¿verdad? Y le rogó. Y luego en el 11, y yendo ella, obedientemente yendo ella para traérsela, o sea el agua, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también ¿qué? Un bocado de pan en tu mano. Y miren el 11, ¿qué contestó ella? En el 12, y ella le respondió ¿qué? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un ¿qué? Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y ¿qué? Y nos muramos, porque no le quedaba mal, nada más. Había pobreza, había sequía, escasez en esos lugares, y lo único que quedaba en la casa de esa mujer era un puñito de harina, ¿sí o no? Un poco de aceite. Y dijo ella: por eso ando buscando leña, porque solo tengo un puñado de harina para hacer un pan para mi hijo y para mí, y después de eso nos vamos a morir porque no hay nada más. Y la mujer le dijo: no tengo nada. Y de ahí nos morimos, porque no había experimentado aún a Dios, la presencia del Señor en su vida. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Yo estoy segura que en ese lugar, en ese pueblo, en esa ciudad, en Zarepa, había muchos que se estaban muriendo de hambre como ella, ¿sí o no? Pero Dios no mandó a Elías a todos. Algo había en esa mujer que de alguna manera había agradado el corazón de Dios. Algo había en tu vida cuando el Señor te eligió para venir a la salvación y venir a Jesús. Algo hiciste, y no es por tus propias fuerzas, pero alguien oró por ti. Algo bueno vio en tu corazón el Señor, o simple y sencillamente desde que tú naciste el Señor te había marcado para un propósito, para su reino. Porque en el infierno hay muchos ahorita: alcohólicos, adúlteros, drogadictos, ladrones, de todo hay en el infierno. Tú y yo tenemos que darle gracias al Señor, porque Él mandó al profeta a la viuda de Zarepa, no a los demás. Y esta mujer, primeramente, imagínate la
sorpresa de Elías cuando se dio cuenta que no era una mujer rica, sino una mujer que no tenía nada, solo tenía un puñito de harina, un poquito de aceite para hacerse un pequeño pan, lo iba a partir a la mitad para ella y para su hija, porque después ya el plan era: nos vamos a morir de hambre porque no hay nada más. Y a veces cada uno de ustedes se pueden sentir de esa manera. En el mundo hiciste muchas cosas, hiciste esto, hiciste aquello, intentaste hacer, a lo mejor intentaste en tus propias fuerzas salir de cuevas donde el enemigo te había atrapado. Pero Dios, en su amor y su misericordia, yo te digo, tú no estás aquí por casualidad. El Señor ya te había preparado como la viuda de Sarepta. Él tenía un día para ti y este puede ser tu día. Amén. Para llevarte a otro nivel, para sacarte de la cueva, para bendecirte porque no te queda nada. Porque lo probaste todo allá afuera. Yo me imagino a esa viuda, buscó por todo el bosque algo, un animalito, una ardilla, lo que caiga para hacernos un vistecito, y no encontró nada. Había escasez de comida, de agua, de todo, porque cuando hay escasez hasta los animales se mueren. Y yo me imagino que ella, si salió a buscar leña, ya había salido a buscar comida, pero no tenía nada. Pero hoy quiero enseñarte algo, que cuando tú y yo no tenemos nada, ni fe, ni nada, ahí puede llegar el Señor. Y yo te digo una cosa, Jesús, el Señor llegó a la vida de esta mujer viuda en el momento más duro, en el momento más difícil de su vida. Y cuando el Señor llega a tu casa, tus circunstancias cambian. Pero quiero decirte, cuando tú dejas a Jesús de verdad entrar a tu casa, tus circunstancias cambian, pero conlleva varias cosas. Dice la Biblia que él vuelve, la detuvo, ¿verdad? Y le dijo: la detuvo y le dijo, solamente que ella dijo que tenía un puñado de aceite, dijo, para entrar, prepararlo y morirnos. Y el 13, ¿qué le dijo Elías? ¿Qué le dijo Elías? No temas, no tengas temor, no temas. ¿Qué les he dicho? Que cuando viene la prueba, el problema, lo primero que tenemos que ministrar es el temor, la falta de fe, porque si algo te roba tu fe es que el temor. Perdónenme cuando lo corrija, mis hermanos, porque vamos a crecer, porque crecemos. No se sienta mal si le corrijo, a mí me han corregido. La otra vez mi hermana María me dijo, hermana, suelte, déjenos ayudarla más. Y no crea, yo me sentí mal, pero dije, es que es cierto. Yo recibo corrección de ustedes cuando sé que lo necesito, yo recibo. Porque yo también tengo que crecer a otros niveles. Y esta mujer, algo que se requiera cuando el Señor llega a tu vida o a tu casa, algo que se requiere es la obediencia. Le dijo a la mujer, mira, escucha lo que le dijo, no temas. Por eso nos necesitamos los unos a los otros, porque cuando yo tengo temor, llama a la pastora, llama a la hermana y dile, hermana, no es chisme, pero ¿sabe qué? Me siento débil, siento temor, oremos, ore por mí, porque a veces toma que alguien más ore por ti, te recuerda quién eres tú en Jesús. ¿Cuánto hemos aprendido los miércoles
que el poder de Jesús, que somos portadores de la unción del poder, que si creemos que al que cree, ¿qué? Todo lo puede. No al que duda, no al que se frustra, no al que cuestiona, no al desobediente. Si alguien me oye hablar negativo, corríjanme a mí también, porque a mi nivel donde estoy yo quiero seguir creciendo en el ministerio. Y le dijo: no temas. Pero sigamos leyendo, amén. Le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, hazlo, ve. Haz tu tortita, lo que vas a hacer, pero en lugar de 2, córtalo, ¿qué? En 3. Si hubiera sido mexicano, hubiera dicho: no, ni manche, no manche. No manche. Pues si así nos va a tocar así, imagínense, ahora nos va a tocar. Y si hubiera sido mexicano, capaz que dice: no, hágase para allá. Entre menos burros, más solotes. Nos queda más grande el pan. Y capaz que lo hacen. Si hubieran sido mexicanos, porque somos los mexicanos. No manches, si nomás nos va a tocar un pedacito, hágase para allá. Déjenos disfrutar nuestro último pan, no sabiendo que eso era su salvación. Pero sigamos leyendo, porque los hispanos somos, y digo somos, cabeza dura. Amén. Dijo: haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y todavía quiere que haga primero la de él. Este sí no quiere nomás agua, hasta pan. Abusivo. Si uno tendemos los hispanos a pensar así. No lo conocía. Abusivo. ¿Qué pastor, qué hombre de Dios te va a pedir lo poquito que tienes para él primero? Porque le dijo: haz una torta primero para mí, y ya que me hayas dado de comer a mí, entonces vas, sí o no. Ahí dice: haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ella una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. O sea que ya una vez que le das al pan, al que es como el representante, es como si Dios la había mandado a él para allá, ¿sí o no? Él no fue ahí porque él quiso. Él no llegó a Zarepa porque a él le dieron ganas de ir a Zarepa. Él no llegó a la casa de la viuda porque dijo: ay, voy a ver de ti, Marín, a ver a dónde paso. El Señor lo había, ¿qué? Mandado. Él estaba siendo guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y llegó con la mujer correcta, no era la rica que a lo mejor él pensó. Vemos aquí los dos lados. Él pudo haber dicho: no manches, Señor, te pasaste, papito. Tú me dijiste que me va a sostener, se está muriendo de hambre, ¿cómo lo va a hacer? Él también pudo haber dudado. No llegó a encontrar lo que él pensaba. Llegó a encontrar una señora muerta de hambre. Se estaba muriendo de hambre. Estaba muerta de hambre, ¿sí o no? Por eso dijo: me como mi último pedazo y los... Él pudo haber dicho: ay, Señor, porque si él hubiera mirado con sus ojos naturales lo que estaba sucediendo, pero él sabía que si Dios le dijo que ella la va a sustentar, a mí qué me importa cómo va a suceder, solo le voy a creer al Señor. Señor, guíame. ¿Qué hago? Muéstrame. Yo creo que el Señor le dijo: toma lo primero. ¿Sabes por qué lo primero representa qué? El diezmo, la primicia para el siervo de Dios, porque el siervo de Dios representa al Señor cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Yo no te pido por interés, yo te pido
Él te bendiga a ti. Cuando hago el llamado de diezmos y ofrendas, pero yo no quiero que usted dé por compromiso, dé porque le crea al Señor, si no, mejor no dé nada, porque mire lo que pasó. Y dice la Biblia en el siguiente, ¿y qué hizo ella? Todavía no estás ahí. Vamos a leer el siguiente versículo, en el 13. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Él está escuchando, y yo siempre he dicho que importante es mantener los pies sobre el piso, no ser súper espirituales. Los ojos, el ojo en Jesús, mis ojos en Jesús, pero mi oído, ¿dónde? ¿Dónde tengo que mantener mis oídos? Hermanos, en el cielo. Usted no puede ser súper espiritual. A mí no me importa que usted predique si no vive lo que predica. Te vas a hacer como otros predicadores wishy-washis. Nadie que no vive lo que predica puede ser predicador del Espíritu. El predicador tiene que tener una oreja en el cielo para escuchar, para que hablemos lo que Él quiere que hablemos, para que enseñemos lo que Él quiere que enseñemos. Y si no me cree, lea aquí en esta parte, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Escuchen la palabra del profeta a la mujer de Zarepa. Le dijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no que escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué? Ella fue e hizo como le dijo, ¿quién? El siervo de Dios, pero no fue él traía palabra de parte de Dios para ella. Por eso todo lo que yo enseño no viene de mi colección. Siempre tengo la Biblia y siempre hablo, predico, enseño, oro, pura palabra de Dios. Y le dio la palabra. Esto era una profecía, hermanos. Y dice la Biblia, leamos el siguiente, dice: entonces ella fue ¿qué? E hizo como le dijo Elías. ¿Y qué pasó? Comió él, comió ella y su casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos días. Porque cuando el Señor llega a tu casa no puede haber escasez. Amén. Pero la clave es que la obediencia. Esta mujer pudo haber dicho: no te conozco. Le pudo haber dicho al profeta: nunca te había visto en mi vida. ¿Cómo sabía ella que este hombre estaba diciendo la verdad? Porque algo bueno tenía esa mujer en su corazón. Y Dios sabía que al hablar el siervo por él, el corazón de ella iba a ser tocado. Y hoy quiere el Señor tocar tu corazón. No importa el nivel en que tú te encuentres, o si aún no has recibido a Jesús. Yo no sé en qué cuevas te encuentres. Yo no sé contra lo que tú has estado luchando. Pero Dios quiere mostrar su gloria, su provisión, su cuidado, su amor hacia cada uno de nosotros. Pero toma obediencia. Toma obediencia. Toma obediencia. Y qué duro es la obediencia para los hispanos mexicanos. Qué duro es hacer lo que si allá afuera nos costaba. A mí usted no me dice lo que va a hacer. No éramos así. Pregúnteme a mí. Yo hago lo que yo quiero. Los hombres, yo dejo de tomar cuando yo quiera.
Ándele. Un primo mío nunca pudo, se murió y nunca pudo dejar de tomar. Lo mató el alcoholismo. Pero lo bueno es que mi Jesús recibió a Jesús antes de morir. Así que no me importa, era como mi hermano, él está con el Señor y lo voy a volver a ver pronto, porque esta vida es corta. Él era abogado y nunca pudo vivir la vida que Dios tenía para él. A veces somos rebeldes. Pero no me diga, pastora, ya. Porque somos rebeldes y nos cuesta recibir instrucción de un pastor o de una pastora. No importa si es hombre o mujer, si somos siervos de Dios y oímos y de verdad tenemos una relación con Él. Yo no soy pastora porque yo quiero. Si yo pudiera, yo estaría ahorita en Estados Unidos, lo he dicho antes, ganando mucho más dinero de lo que yo recibo ahorita aquí en México. Pero a mí no me importa, porque si estoy en el plan de Dios, en el propósito de Dios, estoy bien y estoy bendecido. A veces los de allá afuera son más estratégicos, a veces tienen más fe que nosotros. Y los vemos cómo se avientan a hacer cosas que nosotros no nos atrevemos a hacer. Y criticamos en lugar de decir, cuando yo no tengo ese nivel de fe. A veces ellos tienen más fe que nosotros. Y dicen, voy a hacer esto, y se avientan y van. Y les va bien si son gente trabajadora. Porque la Biblia dice, el trabajador es digno de su salario. He visto gente que han creído, han trabajado duro y se aventaron y les fue bien. Gente que llamaríamos noble, gente que trabaja duro por lo que creen. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, ese empuje, ese ser. Para un ejemplo, David era un aventado que cuando fue allá, en lugar de entregarle las tortas a sus hermanos, ¿qué hizo David? Yo creo que andaba ahí cargando la comida y las tortas y ya la cara de chismoso. Pero ¿cómo? Miren, ese gigante está insultando al pueblo de Dios. ¿Y qué ustedes qué? Andaba ahí tanto que sus hermanos se enojaron, ¿no? Lo despreciaron como diciéndole, ¿tú qué condenados haces aquí? Y él los ignoró. Si vemos la historia, los ignoró. Y a ver, ¿qué le van a dar al que se echa al gigante, sí o no? Yo me imagino a ese chiquito y los hermanos, ¡ay! ¿Y tú qué haces? Y él, cállate. A ver, ¿qué le van a dar? ¿Qué premio le dan al que se aviente al gigante para abajo, al que se lo eche? Porque si nadie aquí se avienta, yo voy. A ver, ¿dónde está el rey? Llévenme a mí con el rey. Un aventado. Un muchachito de fe, y no lo honraba a Dios. El rey lo vio y dijo, ¿tú? Ay, rey, pues si venía el león contra mis ovejitas, venía el oso y a todos me los eché. ¿Qué es para mí un condenado gigante incircunciso? Yo me lo imagino hablando así. Y dijo, tú nomás déjame entrar, y que de la salida me saca mi Dios. Andaba ahí preguntando, investigando. Por eso dijo, díganme, ¿qué le van a dar al que se aviente? Porque nadie quería ir, ¿sí o no? Todos, dice la Biblia, que estaban atemorizados. Dijo, yo vi la mano de poder cuando me aventé un oso y me eché un león. El Señor, la unción, el poder en Él, a través de mí me los eché. Y fíjense, están todo el ejército temblando y Él dice, ay, ¿qué es ese gigante incircunciso? ¿Cómo permiten que ofenda al ejército del Dios Todopoderoso? Vayan y lean esa historia. Pero eso es lo que toma valentía, obediencia y animarte a hacer algo que normalmente no harías.
y creerle. Si dudas, anímate a creerle. Si no lo habías hecho, empieza a creerle. ¿Usted cree que el aceite de esta mujer le corrió? Sabemos cuándo se cortó el aceite, porque ya lo leímos anteriormente. ¿Se acuerda? Dijo, cuando vuelva, dijo el Señor, que vuelve, esto vas a tener hasta que ¿qué? Vuelva a llover. Y ya supimos cuándo vuelve a llover, ¿sí o no? Leímos la historia la semana pasada, que llegó el día que Elías oró y se abrieron nuevamente los cielos y volvió a llover. Sabemos que hasta ahí dice, mientras no llueve, jamás va a cesar el aceite de tu vasija. Pero veamos lo que hizo de ella. Sigamos leyendo, porque esto se pone más bueno. Le dio el mensaje, dijo, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija que disminuirá. Y luego leamos en el 16. Después de que comieron todos, dice, léalo porque le va a aumentar su fe. En el 16, versículo 16 dice, y la harina de la tinaja, ¿no qué? No escaseó, ni el aceite de la vasija que menguó, conforme a la palabra que Dios Jehová había dicho a través de ¿quién? Del hombre de Dios, Elías. Si Dios lo dijo, ¿qué? Yo lo creo. No, usted no puede y yo no podemos. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si yo lo creo, Él lo hace, y si Él lo hace, ya está hecho. Ella creyó. No conocía a Elías, nunca lo había visto, no sabía si era alguien que estaba tomando ventaja de ella para echarse una tortita gratis y luego desaparecer, porque así pensaríamos nosotros, ¿sí o no? Cuando yo era niña, estaba mi mamá y yo solitos, llegó un hombre, teníamos enfrente de la casa un poco en subidita para salir a la carretera principal, todo ese. Allí había mucho pasto y hierba. Siempre tratábamos de mantener nomás el pasto. Llegó un hombre y nos dijo, mire, por tanto dinero yo ahorita le traigo flores para que las siembre y se le va a ver bien mi mapodito. Y mi mamá no quería, pero siempre yo desde niña ya traía ese don de convencimiento. Y yo le dije, yo me imaginé luego, todo el patio de enfrente lleno de flores, bien bonita nuestra casa. Y yo, sí mamá, háblale mamita. Y ella, no hija, ¿y qué tal si no vuelve? No mamita, sí, el Señor, ¿verdad que sí nos las va a traer? Sí, yo se las traigo. Pues no, que la convenzo y que suelta la lana. Mi mamá nos iban a traer, y no era mucho, pero sí era algo, pero no tanto para disque llenar todo el espacio de flores. Pues que le suelta la lana a mi mamá. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen lo que pasó? Se peló y nunca lo volvimos a ver, y fue mi culpa. Y somos ya desconfiados porque todos hemos vivido algo así, ¿sí o no? Alguien que te robó, que te mintió, que te estafó. ¿Usted no cree que ella pudo haber dicho, este puede ser un estafador, mejor me como mi tortita más grande y me muero? Pero hubo obediencia. Hubo sometimiento, no hubo rebeldía. Y después dice, dice que el siervo le dio una palabra profética. La palabra profética es lo que va a suceder en un futuro. Y dice la Biblia que comieron. Aquí ya es futuro, ya es más adelante, después de que hicieron su picnic y comieron su tortita, amén. Y dice, escucha, después de estas cosas, en el 17, ¿verdad? Dice, el 16, y la harina de la tinaja, ¿qué? No escaseó, ni el aceite menguó, conforme a la palabra de Dios a través de Elías. Pero mire lo que pasa en el versículo 17.
Después de estas cosas, ¿qué? Aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Este no es el de la otra, de que hizo el aposento. Dice, le dijo, cayó el varón, dice, se enfermó, perdón. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él, ¿qué? Aliento. ¿Qué quiere decir cuando alguien ya no tiene aliento? El niño está dormido, hay aliento, lo podemos saber que respira, ¿sí o no? Cuando alguien ya no tiene aliento es porque ya el niño quedó sin aliento, sin vida. Y mira, porque cuando el Señor llega a tu casa a través de un siervo, o literal, porque usted puede bajar ahora a la presencia del Señor, dice, y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Porque lo primero que hace el diablo cuando algo malo viene a tu vida a veces es traer, ¿qué? Culpabilidad. ¿Has venido a traer esta cosa por el pecado de mi pasado? Y a veces pensamos que cuando algo malo nos pasaba es porque hicimos algo, ¿sí o no? Nos está castigando Dios. Pero quiero decirte, Dios no castiga. Y sigamos, y dice en el 19, y él dijo, yo le hubiera dicho, cállate la boca, echa para acá tu hijo, vieja chismosa, era como buen mexicano. Él le dijo, dame acá tu ¿qué? Hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él se estaba quedando, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y él se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Y qué hizo el Jehová? Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño, ¿qué? Volvió. Y él, ¿qué situación hay en tu vida que esté tan muerta que mi Dios no la pueda resucitar? Al que puede creer. Esta mujer aún era una nueva convertida, pero ¿sabes qué hizo la diferencia? Que recibió el siervo de Dios en la obediencia, y no solo resucitó a su hijo después, sino le había resucitado su situación, porque ellos iban a comer, a morirse. Y cuando el Señor llega a tu casa se va la muerte, porque Él es vida. Dios es vida. Y cuando Jesús llega, todo lo muerto tiene que salir primero de tu vida y después de tu casa. No murió, dice la Biblia, que el aceite ellos echaban y echaban y echaban, y nunca, ¿qué? Nunca se acababa. Es más, dice que después le dijo, y ahí voy a parar, que después le dijo, ve y dile a todos tus vecinos que te presten, ¿qué? Vasijas. Y dice que de esa ollita que no escaseaba llenaron todas las tinajas de ellos y de todos los vecinos. Y luego le dijo, ve y ¿qué? Véndela. Esta mujer no solo no murió ella y su hijo, y cuando su hijo murió, aún Dios le resucita a su hijo, y después todavía la hizo una empresaria, porque llenaron todas sus vasijas de aceite, y le dijo, ahora ve y véndela. ¿Sabe cuándo dejó de fluir el aceite como Dios? Hasta que volvió a llover. Para entonces yo creo que ya estaba bien pesuda la señora de vender aceite. Tenía algo que nadie más tenía. Tenían dinero, pero no tenían alimento, había sequía. ¿Me estás entendiendo? Cuando Dios llega, Dios le ha dado algo a los siervos.
no para abusarte, no para intimidarte, no para tomar ventaja, porque el día que haga eso, se aparta de mí el Espíritu Santo. Pero Dios nos ha regalado una autoridad, hermanos, para ayudarles a pelear sus pruebas, sus situaciones. Pero hay veces que si tú tienes el nivel de fe ni necesitas llamarme. Pero si no, llámame, llamamos a los hermanos y oramos los unos por los otros. Y yo quiero parar aquí, porque no me quiero pasar mucho, porque hay un chile rojo ahí esperándonos, que ahorita vi como que me hizo ahí. Dije, ok, ya cierro, Señor. Pero yo no me quiero, quedan 6 minutos. Yo no me quiero ir de aquí, pongámonos de pie.